Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de un tema que espero resulte de su interés, cómo comunicarte con impacto y qué mejor que Coca Sevilla nos guíe en este tema. Coca, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Gilberto. Muy contenta de estar por aquí hablando de un tema súper interesante. Así es que, pues adelante. Fíjate que cuando queremos realmente dar a conocer algo o transmitir un mensaje, depende mucho la manera en la que lo hacemos, ¿no? Tú nos lo has dicho en varias ocasiones y creo que en ocasiones cuando decimos comunicarse con impacto, no es necesariamente que le des un golpe a la otra persona con tus palabras, sino más bien que lo transmitas de una manera que sea efectiva para lograr lo que tú deseas o lo que quieres transmitir y que no quede duda, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, el proceso de la comunicación es algo bien importante porque está comprobadísimo que para poder comunicarnos con impacto, una de las claves más importantes es la preparación. De hecho, se dice que el 80% del éxito en la comunicación radica en que te prepares. ¿Y cómo me puedo preparar? Por ejemplo, básicamente son tres aspectos los que yo sugiero siempre tomar en cuenta y que no nos lleva mucho tiempo, porque a veces oímos preparación y dices, uy, voy a tener que estar ahí detrás de la computadora y todo eso, y no, básicamente son tres puntos que siempre debemos preguntarnos. La primera es, ¿de qué tema voy a hablar? Definir el tema que quiero tratar, ¿no? Yo realmente sugiero que sea muy específico, o sea, que trates como de delimitarlo, ¿no? A lo mejor yo quiero hoy hablar contigo, Gilberto, acerca de tus rutinas diarias para poder despertarte tan temprano, ¿no? Entonces ya estoy como delimitando el tema y no en general como de tu estilo de vida, ¿no? Porque entonces eso pues implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces sería la parte del tema. Después, muy importante que siempre me pregunte a quién le voy a hablar, o sea, cuál es mi público. No es lo mismo si hablo, por ejemplo, a una persona que es tal vez de cierta edad, que tiene ciertos intereses, que está en el ámbito más bien productivo, a que tal vez le hable a mi hijo, que quizás esté estudiando en la secundaria, o a lo mejor a mi abuelita que quizás está en la tercera edad. Entonces, cuando nosotros pensemos en a quién vamos a dirigir nuestro mensaje, es vital que detectemos el perfil de la persona o personas, edades, por ejemplo, qué les motiva, qué no, por ejemplo, cuáles serían sus miedos, sus retos, como para saber cómo llegarle a la persona. Eso es muy importante. O sea, sería como mucho más complejo el que yo no tenga ni idea a quién me voy a dirigir. Una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Quién me va a entrevistar? O sea, tengo que saber, en este caso, quién voy a tener enfrente y cómo saber llegarle para conectar. Y el tercer punto, Gilberto, es el propósito, que básicamente es cuál es el objetivo que yo tengo de hablar contigo de tus rutinas o, por ejemplo, de acercarme con un cliente. Voy a venderle un nuevo producto o mi objetivo simplemente es darle seguimiento. Entonces son estos tres pilares que para mí son esenciales, el definir siempre de qué voy a hablar, a quién y para qué. O sea, con eso pues nos vamos a asegurar de realmente conectar con las otras personas. Y es que aquí podríamos pensar, Coca, bueno, esto es muy sofisticado para las personas que hacen grandes negocios y todo este tipo de asunto, pero realmente comunicarse con impacto va desde una entrevista de trabajo, va desde pedirle permiso a tus papás para que te dejen salir en la noche, va desde pedirle a alguien que sea tu novia, tu novio, ¿no? ¿De qué manera puedes manejar esa información con los pasos que tú nos has dado para que el mensaje llegue de una manera adecuada y obtengas lo que tú deseas a final de cuentas, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, es por ello que cada vez que vayamos a tener cualquier tipo de comunicación, o sea, no subestimemos, ¿no? El mejor lugar en donde podemos arrancar es en casa, con nuestra familia, ¿no? O sea,
Y a veces no lo hacemos porque ya caemos en rutinas o ya estamos viciados, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre hay una buena oportunidad de ir puliendo nuestras formas de comunicarnos con los demás. Entonces, en casa podemos arrancar, así como también en el trabajo, con las personas con las que convivimos todo el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a tener una entrevista de trabajo o una junta, que muchas veces, Gilberto, en las juntas de trabajo es donde a veces la información es así como confusa o, por ejemplo, es larga, ¿no? Ahí hay aspectos que yo también siempre les quiero transmitir para que nuestra comunicación tenga impacto y tiene que ver, por ejemplo, con hablar el idioma de la gente con la que estamos, a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, la sencillez para hablar es muy importante. O sea que si yo voy a hablar con una persona que no conoce mi producto, que no sabe, que no lo domina, pues entonces lo haga muy sencillo para que la persona me entienda. Pero si tal vez yo estoy con personas como colegas míos o personas del medio de mi industria, pues entonces ahí las palabras que puedo usar, tal vez técnicas, pues no tengan ningún problema, ¿no? Al entenderme. Entonces, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, el que comunica mejor siempre gana. Y muchas veces, Gilberto, por ejemplo, ahorita hablábamos de una entrevista de trabajo, a lo mejor voy a ofrecer mis productos, mis servicios, voy a tratar de vender una idea, muchas veces no es tan, o sea, el qué voy a hacer, el qué voy a vender, el qué voy a ofrecer, a veces no es tan importante como el cómo lo voy a transmitir. O sea, la manera en cómo yo lo pueda transmitir a los demás, eso es lo que va a hacer la diferencia. Qué importante lo que nos dices, Coca, porque a veces creo que no le damos la importancia necesaria y como dicen, la información es poder, ¿no? Mientras más información tengas, puedes pedir ciertas cosas de una manera mucho más informada, ¿no? Yo siempre he visto cuando necesitas ir a pedir un trabajo, ¿no? Y tienes una cita, mientras más sepas de la empresa a la que estás solicitando el trabajo, eso creo que genera una muy buena impresión por parte de quien te esté entrevistando, ¿no? Que sepas qué productos vende, en dónde está, si a lo mejor les fue bien el año pasado o no les fue bien, ciertas cuestiones, ¿no? Que digas, oye, sé que abrieron una sucursal en tal lugar, he ido un par de veces y pues no veo mucha gente, pero creo que está mal esto y esto. O sea, ese tipo de propuestas te abren las puertas porque van a decir, esta persona realmente necesito que trabaje conmigo. Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo llegarle a la gente, o sea, que no lleguemos en blanco, porque esto es como cuando le pegas a la piñata con los ojos vendados, ¿no? O sea, no sabes quién te va a recibir, cómo, etcétera. Entonces, cuando tú tienes, entre más información tengas previa, más fácil vas a poder gestionar tu mensaje o vas a poder persuadir al otro, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que yo recomiendo y algo que también me parece importantísimo, es otra frase, a mí me encantan las frases, ¿no? Hay una que dice que la calidad de tu comunicación determina la calidad de tu vida. Entonces me parece súper fuerte, imagínate, la calidad de tu comunicación determina la calidad de tu vida. Dices, ¿cómo así? Pues sí, la manera en cómo tú te comuniques y transmitas tus ideas con otros, pues va a definir la calidad de relaciones interpersonales que tengas, ¿no? Entonces, sí vale la pena el que podamos desarrollar esto que como bien sabemos, afortunadamente es una habilidad que podemos desarrollar, ¿no? Oye, y cuando nos decías preparar, ¿no? Nuestro mensaje, yo sé de personas que incluso ensayan, o sea, hablan en voz alta y dicen, a ver, hacen la propuesta y si me contesta esto, voy a contestar esto. ¿Sí lo recomiendas? Sí, totalmente. O sea, yo básicamente lo que considero es que la improvisación, Gilberto, en el mundo que nos tocó vivir, la verdad, ya no existe. Estamos en un mundo altamente competitivo, en donde si tú realmente quieres hacer la diferencia, pues te tienes que preparar, como vimos hace rato. Entonces, ¿qué implica en esa preparación? Información, como lo que vimos hace un rato, así como aterrizando las líneas más fuertes, ¿no?
tienes que prepararte, y si no lo sabes, pregunta, y si no, métete, googlea, etcétera, pero algo debemos saber al respecto, ¿no? Punto número 2, muy importante también, ensayar frente a un espejo, ¿no? Que tú de alguna manera digas, bueno, a ver, vamos a imaginar que aquí está esta persona y entonces voy a ensayar, ensayar, ensayar. Otra que también a mí me funciona muchísimo con mis clientes y participantes de los cursos es que se graben con el celular. Se graban con el celular, tú te ves, empiezas a ver tus fortalezas y también empiezas a ver ciertos vicios en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y muy importante, si en un momento dado tú puedes mostrarle esto a alguien más para que tenga una visión objetiva y te pueda decir, no, aquí como que titubeas o aquí bajas el tono de la voz o no miras al frente o tienes un vicio y nada más te estás tocando y te estás tocando la ropa, ¿no? O sea, todo esto nos puede dar muchísima información. Por supuesto, entonces no hay que sentirnos como loquitos en caso de, porque también nos cuesta trabajo, ¿no? El hacerlo en voz alta, decimos, no, a ver qué es lo que pasa, a ver, no, mientras hayas contemplado los diferentes escenarios, que siempre puede haber un factor sorpresa, pero mientras contemples los diferentes escenarios de lo que te pueden decir, vas a tener una respuesta en mente que va a salir de manera fluida y de manera contundente, ¿no? A final de cuentas. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que esto siempre nos va a ayudar muchísimo para que esa comunicación tenga impacto. Y algo también importante, Gilberto, me parece que en temas de lo que implica la comunicación se divide en comunicación verbal y no verbal, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros queremos tener mucha convicción al hablar, es muy importante que, por supuesto, estemos muy bien preparados en contenido, o sea, que hayas estructurado muy bien tu mensaje, los puntos que quieres tratar, tus argumentos, etcétera, pero también lo no verbal. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo no verbal te puede totalmente delatar si estás nervioso, si estás dudoso, si titubeas, etcétera. Entonces, 5 puntos clave. Uno, cuida siempre tu postura al hablar, que sea una postura erguida, donde proyecte esa seguridad de lo que estás diciendo. Dos, siempre ve a los ojos a la persona. Y a lo mejor me dices, bueno, pero virtualmente, pues esto, abre tu cámara y ve hacia el frente, a donde está la lamparita, ¿no? Y presencialmente, pues cuando estés platicando con la persona, ve a los ojos. Tres, el movimiento de tus manos, ¿no? Los ademanes para que esto le dé más énfasis a lo que estás diciendo, le dé mucho más vida, ¿no? Otro aspecto importantísimo en la comunicación es la sonrisa. O sea, que cuando tú hables, ¿no? De alguna manera, también tu rostro está expresando en congruencia, pues lo que estás diciendo. Y número 5 es el tema del manejo de tu voz. Jordan Belfort, que es el famosísimo lobo de Wall Street, dice en su libro Del Camino del Lobo que si tú quieres tener una comunicación de impacto y persuasiva, él dice y mira que sí fue una persona persuasiva, por eso es el lobo de Wall Street, ¿no? El 80% de acuerdo a sus experiencias radica en el manejo de tu voz. Y bueno, tú lo sabes perfectamente. O sea, el que tú modules, hagas pausas, el que no sea un tono de voz plano, ¿no? Que no dice nada. ¡Wow! O sea, esto realmente va a hacer que la gente hoy en día te ponga atención, capte su atención, te vaya siguiendo, ¿no? Porque un tono de voz así todo plano, literal, te pierdes en la comunicación. Entonces, bueno, ahí están estos tips que complementan muchísimo una comunicación con impacto. Sin duda, Coca. Oye, pues muy interesante el tema. Hay que considerarlo y hay que planearlo y, por supuesto, tomarlo en consideración en nuestro día a día. Si queremos consultarte, si queremos estar de acuerdo contigo, o ya sabes, hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Coca Sevilla, LinkedIn también como Coca Sevilla y en Instagram como @coca_sevilla C. Ahí estamos para cualquier duda, información con respecto a estos temas, Gilberto.
Perfecto. Te mando un abrazo, Coca, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.